A continuación, vamos a construir las curvas de costes medios a largo plazo, ya sean los costes totales medios o los costes variables medios. Y también obtendremos la curva de costes marginales a corto plazo. Partimos de la representación gráfica que hemos realizado en el vídeo anterior de costes variables, costes fijos y costes totales a corto plazo. En el gráfico inferior representaremos las curvas de coste total medio, coste variable medio y coste marginal. Comencemos por el coste variable medio. El coste variable medio es el coste variable por unidad de output producida. Luego, analíticamente, la función de coste variable medio la obtenemos dividiendo la expresión matemática del coste variable a corto plazo por la cantidad de output. Gráficamente ya sabemos, por las representaciones gráficas que venimos haciendo a lo largo de los temas 6 y 7, que las magnitudes en términos medios se obtienen a partir de la pendiente del radiovector trazado a cada punto de la curva original. Si para una cantidad, por ejemplo Q0, queremos obtener su coste medio, en el gráfico del coste variable dibujamos el punto que corresponde a esa cantidad, trazamos el radiovector y el valor de la pendiente de ese radiovector es el coste variable medio. Y ese valor es el que trasladamos al gráfico inferior. Y lo mismo hacemos para otra cantidad de output, en este caso la llamamos Q super 1, trazamos el radiovector al punto de la curva de coste variable que corresponde a esa cantidad, y el valor de la pendiente del radiovector es el coste variable medio que trasladamos de nuevo al gráfico de abajo. Tomamos una tercera cantidad, trazamos el radiovector a la curva de coste variable, y el valor de la pendiente de ese radiovector la trasladamos al gráfico inferior porque corresponde con el valor del coste variable medio. Pero en este caso debemos darnos cuenta que el coste variable medio alcanzará su valor mínimo, puesto que el radiovector es tangente a la curva de coste variable y es el que va a tener menor pendiente de todos los posibles radiovectores que tracemos a distintos puntos de la curva de coste variable. A la cantidad de output para la cual el coste variable medio es mínimo, la denominamos mínimo de explotación. Y ahora, si para las infinitas cantidades de output trazamos los radiovectores a la curva de coste variable, obtenemos las pendientes, las trasladamos al gráfico inferior y unimos todos esos puntos, obtenemos la representación gráfica de la curva de coste variable medio a corto plazo, que observamos tiene un primer tramo decreciente, llegando a alcanzar un mínimo para la cantidad que conocemos como mínimo de explotación, y a partir de esa cantidad el coste variable medio comenzará a crecer. Será, por tanto, una curva en forma de U. Pasamos a continuación a obtener el coste total medio. Este coste total medio es el coste total a corto plazo por unidad de output producida. Analíticamente lo obtenemos dividiendo la expresión de los costes totales a corto plazo divididos por la cantidad de output. Y recordemos que el coste total a corto plazo es la suma de coste variable y coste fijo, por lo que el coste total medio será igual a la suma de coste variable medio más coste fijo medio. Y aquí una pequeña observación, porque a veces aparece en exámenes una cuestión que puede llevar a equívoco. Hemos dicho antes que los costes fijos no dependen de la cantidad de output, lo cual es totalmente cierto. Costes fijos no dependen de la cantidad de output que decidamos producir. Ahora bien, el coste fijo medio por unidad de producto sí que es el que acabamos de obtener, que es CF con la barra superior, sí que depende de la cantidad de output. De hecho, como es el coste fijo dividido por la cantidad de output, a medida que aumenta la cantidad de output, el coste fijo medio va disminuyendo. Gráficamente, el coste total medio se obtiene trazando el radiovector a cada punto de la curva de costes totales y calculando la pendiente de dicho radiovector que se corresponde con el coste total medio para cada cantidad de output. Volvamos a nuestros gráficos. Para la cantidad Q0, marcamos el punto de la curva de costes totales que le corresponde, trazamos el radiovector con el origen a ese punto y la pendiente de dicho radiovector será el valor del coste total medio para ese output Q0.
Y ahora en el gráfico inferior nos preguntamos, ¿estará por encima o por debajo del coste variable medio? Pues deberá estar por encima, ya que el coste total es mayor que el coste variable. Luego, si dividimos ambas magnitudes por una misma cantidad Q, el coste total medio deberá ser mayor que el coste variable medio. Esto también podemos verlo comparando la pendiente de los radiovectores para Q0, ya sea a la curva de costes variables o a la curva de costes totales. En el caso del radiovector a la curva de costes totales, la pendiente es mayor, es un radiovector más inclinado, por lo que el coste total medio será mayor. Y ahora pasamos a la siguiente cantidad, a Q1. Trazamos de nuevo el radiovector a ese punto a la curva de costes totales y trasladamos al gráfico inferior la pendiente del radiovector, que será el coste total medio. Y ahora vamos a buscar una tercera cantidad, que no va a ser la del mínimo de explotación, sino que va a ser otra cantidad que es para la cual vamos a conseguir que los costes totales medios sean mínimos. Trazamos el radiovector a ese punto en la curva de costes totales y trasladamos el valor de su pendiente al gráfico inferior. En este caso, el coste total medio alcanza un mínimo, ya que el radiovector es tangente a la curva de costes totales y no va a haber ningún otro radiovector a esta curva que tenga menor pendiente. La cantidad de output para la cual se hace mínimo el coste total medio se denomina óptimo de explotación. Y antes de continuar, una observación muy importante. Los conceptos óptimo de explotación y mínimo de explotación que acabamos de ver corresponden exclusivamente al corto plazo, mientras que el concepto dimensión óptima, que vimos en un vídeo previo, corresponde exclusivamente al largo plazo. Es un error mezclar estos conceptos. Es decir, dimensión óptima solo corresponde a largo plazo y óptimo de explotación y mínimo de explotación son magnitudes que solo hablamos de ellas en el corto plazo. Por lo tanto, mucho cuidado luego en las preguntas teóricas sobre todo. Y ya por último, si unimos los infinitos puntos que podemos calcular, obtenemos la representación gráfica de la curva de costes totales medios, que como en el caso de los costes variables medios, comienza siendo decreciente, alcanza un mínimo para la cantidad que hemos denominado óptimo de explotación y a partir de ahí crecen. Luego tienen también forma de U. Y el óptimo de explotación, destacar que se va a encontrar a la derecha del mínimo de explotación. Pasamos a continuación a definir y obtener el coste marginal, que se trata de la función que a cada nivel de output asigna la variación en el coste a corto plazo que se genera al modificar en una unidad la cantidad producida. Analíticamente, en términos finitos, es el cociente entre la diferencia en el coste total a corto plazo y la variación en el output. Si estas variaciones se convierten en infinitesimalmente pequeñas, obtenemos que el coste marginal es la derivada del coste total respecto al output. El coste total es coste variable más coste fijo. Y este último, el coste fijo, no depende de la cantidad de output. Por lo que tenemos que la derivada del coste total, que es la suma de la derivada del coste variable más la derivada del coste fijo, al no depender el coste fijo de Q, su derivada va a ser 0. Por lo que concluimos que los costes marginales se pueden calcular directamente derivando el coste variable. Gráficamente, el valor del coste marginal para cada cantidad de output se corresponde con la pendiente de la recta tangente a la curva de coste variable en cada uno de sus puntos. Luego, si volvemos al a los gráficos de la izquierda, para la cantidad Q0, si trazamos la recta tangente al punto de la curva de coste variable que le corresponde ese output Q0, y lo representamos ahí con color verde, el valor de la pendiente de dicha recta tangente es el coste marginal. Para esta cantidad Q0, fijaros que la tangente es más plana, es decir, tiene menor pendiente, que el radiovector a este punto, por lo que el coste marginal va a ser menor que el coste variable medio. Trasladamos el valor de la pendiente de la recta tangente y representamos ese punto que aparece en verde, que va a estar por debajo del coste variable medio. Y ahora, para la siguiente cantidad, Q super 1,
trazamos también la recta tangente a la curva de coste variable. Fijaros que esta no es una cantidad cualquiera, sino que es aquella en la que la curva de coste variable tiene su punto de inflexión. Es decir, es donde cambia de ser cóncava a ser convexa. Y por ello es la tangente más plana o con menor pendiente de toda la curva. Por lo que el coste marginal para esta cantidad Q1 alcanza un valor mínimo. Trasladamos ahora el valor de la pendiente al gráfico inferior que representamos en color verde. Ahora, para la cantidad del mínimo de explotación, trazamos también la recta tangente al punto de la curva de coste variable y observamos, como no podía ser de otra manera, que coincide con el radiovector. De hecho, habíamos dicho que para el mínimo de explotación ocurría que el radiovector era tangente a la curva de coste variable. Al coincidir el radiovector y la tangente, ambos van a tener la misma pendiente. Y por lo tanto, en este mínimo de explotación, el coste variable medio coincide con el coste marginal. Luego, en el punto que estamos ahora marcando en el gráfico en verde, se cruzarán la curva de coste variable medio y la curva de coste marginal. Y pasamos ahora al cuarto de los puntos, que es el óptimo de explotación. Para esta cantidad trazamos también la recta tangente a la curva de coste variable. Tiene una propiedad que se podría demostrar, no lo hacemos, y es que en ese punto la pendiente de la recta tangente coincide con la pendiente del radiovector que trazábamos para esa misma cantidad, pero a la curva de costes totales. Por lo que en el óptimo de explotación, el coste total medio y el coste marginal van a coincidir. Luego, en el punto que ahora marcamos en verde, ambas curvas deberán cruzarse, tanto la de coste total medio como la de coste marginal. Y si unimos los puntos verdes que hemos ido calculando, obtendremos la representación gráfica de la curva de coste marginal, que tendrá un tramo decreciente y posteriormente crecerá. Y los costes marginales se cruzarán con los costes variables medios y con los costes totales medios cuando los costes marginales estén ya en un tramo creciente. En concreto, el coste marginal se cruzará con la curva de coste variable medio en el mínimo de explotación y se cruzará con el coste total medio en el óptimo de explotación. En el vídeo anterior obtuvimos y representamos gráficamente las curvas de coste total, coste variable y coste fijo. En este vídeo hemos obtenido las curvas de coste total medio, coste variable medio y coste marginal. La pregunta ahora sería, ¿qué ocurriría con todas estas curvas si cambia alguna variable como por ejemplo el salario, el tipo de interés o si cambia la cantidad fija de capital? ¿Cómo afectarán estos posibles cambios a esas cantidades que hemos definido que eran importantes, que son el mínimo de explotación y el óptimo de explotación? Este tipo de preguntas son las que suelen aparecer en preguntas teórico-prácticas de los exámenes.